Rohi Habaim, mis amados, bienvenidos. Shabbat Shalom y gracias al Eterno, pues nos presta la vida para poder estar aquí frente a Hashem, para poder celebrar un día más santo que Él estableció. La parashá de hoy se llama Yitro, traducida como Yetro, en hebreo Yitro, y esta parashá tiene los siguientes temas. Yitro, suegro de Moshe, llega a visitar a Moshe junto con sus dos hijos y su esposa. Por recomendación de Yitro, le dice que establezcan jueces, porque lo que está haciendo es agotador. También vemos cómo finalmente Israel llega a la parte baja del monte Sinaí, en donde Hashem les entrega las misbot, las 10 mivot de la Torah. Nuestra parashá empieza en el 18:1 y dice: Vayisma Yitro Cohen de Madián. Y escuchó Yetro, sacerdote de Madián. Vayisma, y escuchó Yitro, Cohen de Madián, quiere decir que era un sacerdote de Madián. Esta parashá se distingue porque Hashem habla de los 10 mandamientos, que conocemos como misbot. ¿A quién? A su pueblo Israel. Israel estaba frente al monte Sinaí, es por donde habían sido conducidos por el Eterno después de haberlos sacado de Israel. Pero aquí lo importante es esto. Hashem le da los 10 mandamientos a ellos. Eran 3,000 hombres. Pero ¿saben qué? Dicen los sabios, y yo lo creo, que ahí estábamos nosotros. Porque dice que eran 3,000 hombres sin contar mujeres y niños, pero que estaban las almas anteriores y las presentes, las que iban a ser presentes ahí estaban, y las que iban a ser el futuro, ahí estábamos nosotros. Hashem no dejó a nadie afuera, y como Él es el que dio las almas a todos, se las va a dar en su tiempo. Ya le había dado el alma a Abraham, y ahora él no estaba, pero de todos modos, él no escuchó la Torah, pero ahora estaba incluido en eso. Qué forma maravillosa del Eterno. La Torah fue entregada a Moshe hace 3,000 años. Israel llegó en esta fecha, narra esta porción, que en el mes tercero, o sea, Shiván. Por eso celebramos la fiesta de Shavuot. ¿Cuándo? El 6 de Shiván. ¿Por qué? Porque es cuando el Eterno, de acuerdo con las fechas, entregó la Torah. Por eso la fiesta de Shavuot tiene la característica de ser la fiesta de la recepción de la Torah, que todos nosotros recordamos porque vemos cómo el Eterno dio la Torah a su pueblo, y vemos también que eso lo hace en la fiesta de Shavuot, de acuerdo con Hechos 2:1, que dice que ellos estaban juntos esperando la entrega de la Torah. Todo mundo había hablado de el Eterno, de todo lo que había hecho. Y Yitro y la esposa de Moshe y sus hijos también habían oído. Todo el mundo oyó. Los vecinos que estaban ahí al lado, todos. Él supo de los grandes milagros que Hashem había hecho, las grandes manifestaciones que mostró en el monte Sinaí antes de entregar la Torah. Todo eso lo sabía él. Y entonces llega a visitarlo y le dice en el 18:2, Yitro trajo consigo a la esposa de Moshe, Sípora, a la cual se había enviado a su hogar previamente, no estaban con él, y a los 2 hijos de ella. El nombre era Gerson, porque Moshe había declarado: fui un extranjero, Ger, en una tienda, por eso Ger es de Gerson. El nombre del otro era Eliezer, porque Dios dijo, el Dios dijo de mi padre fue mi ayuda, el Dios de mi padre fue mi ayuda, rescatándome de la espada del faraón. Yitro vino junto con la esposa y los hijos al desierto, donde Moshe permanecía cerca de la montaña de Dios. Le envió un mensaje a Moshe: yo, tu suegro Yitro, voy camino a ti junto con tu esposa, tus 2 hijos estarán con ella. Moshe salió a recibir a su suegro, inclinándose y besándolo.
Aquí muestra cómo era su suegro, eran otras épocas, pero él muestra gran respeto por el suegro, porque dice que él se inclina y lo besa. Se preguntaron lo de siempre, cómo has estado y cómo te encuentras tú, cómo se encuentran aquí, y entraron en la tienda. Y Moshe le contó al suegro acerca de todo lo que Dios había hecho. Le cuenta, él ya sabía, ya había escuchado, pero él necesitaba de parte del líder de Israel que le contara. Y entonces dijo también le contó de todos los tropiezos que habían tenido en su camino y cómo Hashem los había rescatado. Yitro manifestó júbilo por causa de todo el bien que Dios había hecho por Israel, rescatándolos del poder de Egipto. Fíjense, la parashá toma el nombre de Yitro, un sacerdote pagano. ¿Qué tiene que hacer un sacerdote pagano aquí? ¿Qué tiene que ver? Yo siempre me pregunté, ¿pero por qué le pone hasta el nombre de una porción, Yitro? Y todos los años la repetimos. Yo me preguntaba por qué, ahora que ya hemos leído la Torah y sabemos, entendemos las razones por cuál Hashem no se equivoca y él por eso lo hago. ¿Por qué? Porque Moshe tenía un suegro que también, ¿qué era? Era un madianita, sacerdote, quiere decir que no practicaba la religión judía. Y entonces, cuando llega Yitro, él se alegra, fíjense lo que pasaba, él adoraba a otros dioses, pero se alegra, me alegro mucho de lo que Dios ha hecho por ustedes. Luego le dice, en el 18:9 dice, Yitro manifestó júbilo por todo lo bien que había hecho. Y el 10 dijo, alabado sea su Dios, lo alaba, lo bendice. Fíjense la actitud de Yitro. En el 18:11, ahora sé que Dios es el más grande de todos los dioses. Ahora sé que Dios reconoce quién es el Todopoderoso, por sobre todos los dioses que él conocía. Lo reconoce. Y luego fíjense lo que hace. En el 12, Yitro tomó ofrendas quemadas y otros sacrificios para Hashem. Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a compartir la comida con el suegro de Moshe delante de Dios. Fíjense lo que hace. Se alegra de todo lo que había hecho el bien. Estaba reconociendo ahí lo que había escuchado. Después dice, bendice a Hashem. Baruch Hashem. Ese es el Dios Todopoderoso. Y después reconoce que ¿quién es el único y sabio Dios? Hashem. Y luego hace sacrificios. Acuérdense que los sacrificios eran una forma de agradecer a Hashem cuando él hacía algo. Entonces, hace sacrificio. Fíjense las actitudes que tomó. Y repito, era sacerdote de Madián. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Hashem está bien esto? Pero ¿por qué le pone el nombre? Por esto que hizo Yitro y porque iba a ser usado grandemente en la vida de Moshe. Él reconoce, Hashem se da cuenta que él estaba ya reconociendo al Dios Todopoderoso, pero también Hashem lo iba a usar para darle consejos a Moshe. Moshe, como siempre, muestra una gran humildad. ¿Por qué? Porque no le dice, ¿tú quién eres? Si tú eres un sacerdote pagano. No, gran humildad, como siempre la demostró en toda su vida Moshe. Le dice, lo que tú dices es correcto. Y obviamente se daba cuenta cómo era la vida en esos días que estuvo ahí, del trabajo que hacía Moshe. Siempre juzgaba al pueblo parado, y el pueblo parado, obviamente, dice que de la mañana hasta la noche, qué trabajo tan agotador. Y le dice él, consejo de parte, él estaba hablando de parte de Dios. ¿Sabes qué? Eso que estás haciendo no es nada bueno. Te vas a cansar y te vas a enfermar. No es posible. Tus fuerzas no son de un Superman. Tus fuerzas son de un hombre común y corriente. Por lo consiguiente, no hagas eso. Nombra jueces. En esa época no había jueces. ¿Quién era el único juez? Moshe.
Y entonces se nombra jueces, pero también le da un consejo: no pongas a cualquiera, no, nombra jueces para que te ayuden en el trabajo, pero vas a hacer todo organizadito, Moshe. ¿Cómo? Un juez para 10, otro juez para 100 y otro juez para 1000. Así lo vas a hacer. Era de parte de Dios. Nombra jueces, pero además que tengan capacidad de juzgar. No vas a poner a cualquiera, que es lo que se hace en la actualidad en las religiones de hombres. Ponen a cualquiera. No, va a haber alguien que juzgue. Va a haber alguien que tenga capacidad de juzgar. Ve, consigue gente intachable. Porque ya sabemos lo que hacen los jueces en la actualidad. Se inclinan hacia lo malo. Entonces le dice: alguien que sea intachable, de intachable conducta, que sea una persona honorable, tú las conoces, de buena reputación, que estén preparados para el cargo. Tú les vas a enseñar. ¿Por qué? Porque ellos obviamente van a ser nombrados ahorita. No eran jueces anteriores, ni venían capacitándose para ello. Pero por la recomendación de Yetro, le dice: haz eso. Le obedece, no tanto a Yetro, mis hermanos. Él obedece a Hashem, porque esa es la voz. Uno tiene que saber escuchar la voz. El otro decimos que una forma de escuchar la voz de Hashem es a través del vecino, del hermano, que no conozcas de Hashem. El hermano, el vecino, el pariente, el prójimo, te puede hablar, te puede decir cosas. Y él estaba haciendo eso porque Hashem lo puso para eso. Y entonces decíamos, Moshe pone jueces, bien, a ver, de 100, de 10, de 100, de 150 y de 1000. Organízalo todo muy bien. Y ellos juzgarán solamente lo fácil. Lo difícil te lo van a llevar. Y sí, porque algunas veces, como aquí los jueces, llega un momento que tienen que ir hacia la Suprema Corte de Justicia. Ese mismo, es más de esto, tomó el sistema judicial mexicano y todo el mundo, el sistema romano, todos tomaron de aquí. Y entonces le dice: ok, ya los tienes, organízalos bien, y cuando sea una cosa fácil, ellos la juzgarán, o medio fácil. Pero cuando sea algo muy delicado y muy tremendo, ellos no van a decir, tú vas a decir, y entonces te lo van a traer. Imagínense qué descarga de trabajo. Porque a lo mejor iban unos: oye, es que fíjate que él no le dio de comer ¿cómo ves? Él no le dio de comer al animal. No, pues no. Oye, es que mi señora guisa muy mal. No, eso no le fue bien. Eso, ellos no se lo llevaban. Pura gente, puro cosa importante. En el 18:27 dice: Moshe dejó que su suegro partiera y se fue a su tierra natal. Quiere decir que regresó a Madián. Y uno se preguntaría: ¿por qué? Si él ya había reconocido a Hashem, ya había visto su poder, ¿por qué se regresa? ¿Por qué no se quedó? Llama la atención. El Midrash y los sabios han dicho, eso es todo especulativo, que él se regresó porque tenía que arreglar algunos asuntos, que después regresa y se convierte al Dios de Israel. Eso es lo que dice. Aquí nomás dice que se regresó. Entonces, si tomamos en cuenta el Midrash, yo creo que está bien, porque al final él tenía que reconocer. ¿A qué se fue? No lo sé, era un sacerdote. Tenía que mínimo ir a presentar su renuncia. Mismo que les mandaron un whatsappazo. No. Entonces, ¿qué pasa? Se va. Entonces, se convirtió después, aceptó a Dios como su Dios y vive en el pueblo de Hashem. Esto es lo que dice el Midrash. Pero también sabemos otra cosa que hemos hablado. Los tiempos son de Hashem. No era el momento en que Yetro se convirtiera, que Yetro viviera en su pueblo. Los tiempos son de Hashem. En el 19:3 Moshe les dice: Moshe subió a Dios lo llamó desde la montaña y dijo: esto es lo que debes decir a la familia de Jacob y anunciar a los israelitas. Ustedes vieron lo que hice en Egipto, llevándolos sobre alas de águilas y trayéndolos hacia mí. Ahora, si me obedecen y cumplen mi pacto, serán mi tesoro personal entre todas las naciones, aun cuando todo el mundo es mío.
serán para mí un reino, sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les debe de referir a los israelitas. Hashem, que se comunicaba a través de Moshe, le dice, ven, sube, te voy a dar estas indicaciones. Que no se olvide tu pueblo, que yo lo saqué especial. Y les dice, tú serás mi Am Segulá. Am Segulá significa tesoro. Todas las naciones son mías, todos los pueblos, le dice, pero tú eres mi especial Am Segulá. ¿Qué quiere decir Am Segulá? Mi tesoro personal. Y cuando uno tiene un tesoro personal, nunca lo va a soltar, nunca lo va a vender, nunca lo va a traspasar. Ese es Dios que quiere con nosotros, y nosotros también tenemos que tener ese tesoro de Hashem, quererlo, no compartirlo. Por eso les dice esta palabra importante, ustedes serán mi Am Segulá, y por lo consiguiente dice, serán un reino de sacerdotes y gente santa. En el 19:16, en el tercer día hubo truenos y relámpagos por la mañana, eso es lo que traduce esta Biblia, con una densa nube sobre la montaña y un toque extremadamente fuerte del cuerno de carnero. El pueblo que estaba en el campamento tembló. Moshe sacó el campamento al pueblo hacia la presencia divina. Se pararon paralizados al pie de la montaña. El monte Siné estaba humeando por causa de la presencia que había bajado sobre él, Dios. Dios estaba en el fuego y su humo subía como el humo de un horno de cal. Toda la montaña se estremecía violentamente. Estaba el sonido del cuerno acercándose, acrecentándose cada vez el volumen muy alto. Moshe hablaba y Dios respondía con una voz. O sea, el que hablaba era Moshe otra vez, pero el que le decía las cosas era Hashem. Fíjense, impresionante. Y por eso la gente que andaba por ahí alrededor, los pueblos, ¿cómo nos iban a dar cuenta qué estaba pasando? Imagínense que se empieza a mover el monte, así como un temblor, que una densa nube bajara y casi lo cubriera. Y es obvio, porque yo creo que cualquiera no solo lo haría. Ante una manifestación nos dice uno, ¿qué está pasando? Y uno se estremece como fue el pueblo. No era para menos, eran seres humanos. Y entonces Moshe hablaba y el Eterno contestaba. Y le dice, Dios le dice, prepárate al pueblo. Dice, le dijo a Moshe en el 21, vuelve abajo y advierte al pueblo que no deben cruzar el límite a fin de ver lo divino, porque esto causará que muchos mueran. Los sacerdotes se acercarán a lo divino, también deben de santificarse, o de lo contrario, Dios enviará destrucción ante el monte Sinaí. Moshe le replicó a Dios, el pueblo no puede subir al monte Sinaí. Tú ya les advertiste de establecer los límites en torno a la montaña. Era obvio. Otra vez Hashem es un Dios de orden. Y dice, no va a subir el pueblo. El pueblo se va a quedar aquí. Y hay de aquel que quiera traspasar los límites. Son órdenes de Hashem. Yo no tengo que decir, ¿por qué no? Yo que estoy en la primera fila y quiero subir. No subes. Y entonces le dice, y además, nada más ni nada menos, van ustedes a recibir la Torah. ¿Cómo? Santifíquense. Hagan tevilá, no nada más del cuerpo, del alma, porque van a estar en presencia de la Torah de Hashem, no era cualquier cosa. Inclusive les dice, no toquen mujer, ahorita conságrense, no estén distraídos por nada, conságrense para que puedan acercarse, pero no se pueden acercar el pueblo. Solo Moshe y Aarón puedan subir al monte y llega el momento más esperado. Hashem, en el 20, les da los mandamientos que todos conocemos y que todos los años repetimos. Dios habló estas palabras diciendo, yo soy Hashem tu Dios, quien te sacó de Egipto en lugar de la esclavitud. El primero, no tengas un Dios delante de mí. No representes
o talles dioses con ninguna estatua o imagen detallada por cualquier cosa en el cielo arriba, sobre la tierra abajo o en el agua debajo de la tierra. Y así los conocemos. En hebreo los 10 mandamientos se les conoce como Aseret Hadibrot, con H, Aseret Hadibrot, que se traduce como las 10 pronunciaciones. No es mandamiento, ¿se fijan? Dice el concepto, el significado de Aseret Hadibrot, 10 pronunciaciones, 10 enunciados. No dice que fueron 10 mandamientos. 10 enunciaciones, 10 pronunciaciones, Hashem las dio. Pero entonces, si eran 10 enunciaciones, si eran 10 enunciados, entonces no era la Torah. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que era la Torah? Porque, ya hemos dicho, de estos 10 depende toda la Torah. De estos 10 depende toda la Torah. Y la Torah está llena ¿de qué? De mandamientos. Por eso era importante esa entrega. No dice que entregó la Torah. No dice que entregó la Torah como tal. Toda. No. Entregó los 10, pero ellos sabían que de ahí se iban a desprender todo. Y vaya que ahí se desprenden. Muchos mandamientos están entregados ahí. Pero eran 10. Sin embargo, Maimónides, el gran rabino, dice que eran 365. Y dice uno, ¿de dónde salieron esos? Pues de la Torah. Él se puso a codificar. No, ya no puso no matarás, ese fue el uno. Estos ya los tenía los 10. Pero lo puso, no descubrirás la neurosis de tu padre, otro, no tratarás mal al huérfano, a la viuda. Todos esos hacen 365. Pero fíjense, hay veces, qué cosa de veras de la ignorancia de las cosas de Hashem. Ni siquiera esos mandamientos 10 enunciados los cumple. Ni siquiera esos. No cumple nada. Oye, cuando veas esos 10, pero no, algunos cumplen unos, pero los 10 no los cumplen. ¿Por qué? Porque no conocen la Torah. Menos van a cumplir el otro donde dice, no te hagas tatuajes. ¿Usted ha visto a alguien que no tenga tatuajes? Felicítelo. Entonces, vamos a ver, aunque toda la Torah está llena de mandamientos, vamos a ver algunas características de los mandamientos, porque nuestra vida es mandamiento. Nuestra vida se tiene que desarrollar en mandamientos. Dice que hay mandamientos, el primer punto, que son de hacer, llamado en hebreo hacer con ese, y mandamientos de no hacer, o sea, haz esto, es un mandamiento, pero no hagas esto. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso los mandamientos se dividen normalmente en 2. Haz esto, hace, y no hagas esto, lo tasé. Hace, hazlo, y lo tasé, no lo hagas. El siguiente punto, el inciso B, como quieran. Todos los mandamientos fueron escuchados por 600,000 hombres y todos los dioses de los demás pueblos a su alrededor. Por eso, fíjense lo importante. ¿Por qué repito esto? Porque 600,000, sin hombres y mujeres, y luego además los pueblos circunvecinos, eso echa por tierra la doctrina de que Dios me dijo. A un solo hombre, Dios me dijo que formara esta religión. Y Dios me dijo esto. Y los testigos, Dios me dijo, dicen los líderes. Y todas las religiones. No, así no puede ser. ¿Yo cómo sé que le dijo? Mahoma dice que le dijo Dios, que le dijo que él era el elegido, que no era el Mesías, que era él. Y uno dice, pues de parte de qué. Por eso uno no puede creer algo que me diga alguien. Oye, es que Dios me dijo. ¿Qué te dijo? No te puede decir. A ver, tráeme más testigos. No tengo. Discúlpame con la pena, pero no. Y aquí por eso Hashem muestra que la Torah fue entregada a muchas personas. No sé cuántos eran, al final creo que eran 3,000 personas, contando hombres y mujeres y niños. Pero todos los pueblos
¿Qué oyeron los pueblos? Los mandamientos. Ellos oyeron que había que honrar al padre, honrar a la madre. También fíjense también otra cosa maravillosa. ¿Dónde fueron entregados los mandamientos? ¿En Jerusalén? No, en el monte Sinaí, lugar neutral. Ya de por sí, los judíos, el pueblo de Israel se cree dueño de la Torah y la abraza y no la suelta. Pero Dios, como es sabio, dice: no, ya sé lo que vas a hacer tú, por eso lo voy a entregar en un lugar neutral. ¿Qué significa eso? Que la Torah la dio así a todo aquel que quiera, no a nacionalidades, que es lo que dicen ellos, que están equivocados, pero ese es su punto de vista. Esos son para todos, aunque no sean judíos, que digan: yo voy a obedecer los mandamientos de Hashem. Y así es como Hashem lo puso. También hay una característica importante: hay mandamientos verticales y otros horizontales. ¿Por qué? Porque los verticales son a Dios. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón. Pero luego en los orientales, amarás a tu prójimo. ¿Dónde está el prójimo? ¿Arriba? No, aquí. Repito, dos características: verticales y horizontales. Pero hay que tener cuidado porque los judíos, otra vez, como no nos quieren aceptar, dicen que nosotros los gentiles solamente de cumplir los 10 mandamientos noágicos. Que nos olvidamos de todo, no tenemos por qué cambiar, y eso es una expresión constante. No tienes por qué celebrar Shabbat tú no eres judío, estás judaizado, ya volviste a la ley. Mis amados, Hashem dice lo contrario. Entonces, esos mandamientos son mandamientos que ¿quién inventó? Fíjense, yo he leído el libro, bueno, todos hemos leído la parashá de Noah. Ahí dice que los gentiles deben de obedecer nada más las leyes noágicas. Ahí dice, no dice. Entonces, si no lo dice, aguas, hay que tener mucho cuidado. Y no, porque imagínense, qué suave sería. ¿Y qué me espera? ¿El Olam Jabá? Pues yo nada más cumplo las leyes noágicas, no matar, pero todo lo demás va a poder ser, va en contra de la lógica. Ahora bien, son 365 que Maimónides codificó, pero ¿a poco todos son todos los debemos obedecer? Son un buen, no podemos con 10. No, es que muchos mandamientos ya no aplican. ¿Cómo que ya no aplican? Eran para cuando estaba de pie el Mishkan, el templo. Para los sacerdotes había ciertos mandamientos. Por eso no se pueden cumplir todos los que me tocan. Inclusive hay unos mandamientos para mujer y otros para hombre. No que cumplen de mujer, no puede ser. Yo cumplo los que me tocan. Y esos son los que Hashem dejó muy claro. Decíamos que entonces el judaísmo ha inventado no nada más las leyes noágicas, sino que ha inventado lo que hemos hablado muchas veces, la Torah oral, mandamientos rabínicos. Y bueno, sabemos de muchos. Sin embargo, como el Mesías ya conocía perfectamente el asunto, ¿qué les dice en Marcos 7, 6, 8? Está hablando con los fariseos. Y como siempre, fíjense lo que le reclaman. Los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, no se lavan las manos. Y uno dice, ¿dónde dice la Torah? Se hace uno por higiene. ¿Dónde dice que me deben lavar? Y el judaísmo, cuando usted va a Israel, en los restaurantes, está para que se laven las manos. No en el baño, allá afuera están los lavatorios. Y entonces les responde magistralmente como él los sabía hacer. Les dice, respondió Yeshua, les dijo, primero les dice lo que deben de ser, lo que deben de tener muy claro. Son ustedes unos hipócritas. Bien dijo Isaías de ustedes, este pueblo
de labios me honra. Hay mucha gente que honra a Dios de labios. Ay, sí, yo creo en Dios, pero obedecer no. Eso es honrar de labios. Y eso le está diciendo, ustedes honran a Dios, pero por labios. Porque su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me honran. ¿Para qué me honran si no obedecen? Enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Muy claro el mandamiento, el ejemplo que pone el Mesías. No tiene caso, así no me honran. Ustedes enseñan el mandamiento. Pues, y enseñaron ellos que había que lavarse las manos y le reclaman. Y el Mesías, no, les voy a contestar. ¿Se dan cuenta? Por eso la Torá oral, que tiene muchas cosas de estas, ¿quién estableció que la ley oral es muy antigua? ¿Quién estableció que se lavan las manos? No, los fariseos, los rabinos. No puede ser. Y como eso muchos ya los hemos discutido. Entonces, les dice muy bien. Ahora bien, ¿qué dicen las religiones de hombres sobre los mandamientos de la Torá? Pues como dicen, fíjense nada más, qué aberración. Dicen que los mandamientos, que la Torá está caducada, que lo único que está existente es los escritos mesiánicos, ¿ok? Vamos a suponer que así sea. ¿Dónde dicen en los escritos mesiánicos la lista de los mandamientos? ¿Dónde dice los mandamientos? No dice en ningún lado. El Mesías les dice, amarás al Señor tu Dios. Les repito un mandamiento, pero no dice en ningún lugar que eran mandamientos nuevos. En ningún momento. Aunque se entiende, a veces interpreta que, porque dice la Torah, Él estaba dándoles un mandamiento nuevo. No, otra vez interpreta mal la Torah. Él está diciendo, el mandamiento, no se te olvide. Este mandamiento no es nuevo. ¿Verdad que cambia la frase? No es nuevo. Tú te estás olvidando del principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso se les dice. Y luego, entonces, si las religiones dicen que estamos fritos, pues ya no hay mandamientos para nosotros, como ya vimos en la gracia. Pues ya ¿para qué? Si la Torah está obsoleta, ¿dónde vienen los 10 mandamientos? Todos los mandamientos vienen en la Torah. Algunos en los otros libros, pero principalmente en la Torah. Y entonces, por eso el Mesías, otra vez, conociéndolo, les dice en Mateo 5, 17 al 19, no penséis por ningún motivo que he venido para abrogar, ¿qué es? Quitar. Aquí se traduce la ley. Acuérdense que en los escritos mesiánicos mucho uso de la ley, porque es una forma de descalificar. Por eso dicen, ya no vivimos en la ley. No, aquí la traducción en hebreo y el escrito original dice que no penséis que he venido a abrogar, a quitar, ni la Torá y ni los profetas, por si algo quieres decir, ni la Torá ni los profetas, sino para cumplir. Para eso he venido y les voy a enseñar cómo se cumplen. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, hasta la mínima letra hebreo, aquí lo dice en griego, no pasará ningún mandamiento, ni lo mínimo, de cualquiera, y les doy una advertencia, cualquiera que enseñe, quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los paga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Les doy una advertencia. Si ustedes consideran que los mandamientos no sirven, ¿qué es lo que está haciendo la religión cristiana? Están en un error. Y entonces dicen, no es correcto. ¿Por qué? Porque no va a ser... ¿Qué significa nombrado grande en el reino de los cielos? No quiere decir que le van a dar una condecoración. Significa, no vas a irte al Olam, no vas a ir al cielo. Tremendo, el Mesías tremendo.
Él no se andaba con medias tintas, por eso los fariseos se quedaban, pero mudos, ya no sabían qué decir. Luego hasta una vez dijeron, no, si le contestamos esto, nos va a contestar esto, mejor ahí la dejamos. Y así podemos seguir. Ahora bien, la misión es obedecer los mandamientos que están en la Torah, no los que son midrashim, a menos que sea algo, no por obligación, sino simplemente porque es bueno. Como nosotros que nos hemos aprendido a celebrar las fiestas, eso está bien. Celebrar el Shabbat, la forma de celebrar el Shabbat. Recordemos los 10 mandamientos porque son importantes que los sepamos. Un día, un testigo de Jehová me dice, oye, ¿tú celebras Shabbat? Le dije yo, ¿tú celebras Shabbat? Shabbat. ¿Cómo qué es el Shabbat? Ni siquiera los 10 conocía y ni siquiera sabía él que se decía un religioso los 10 mandamientos. ¿Perdón? Léelos ahí. Ahí dice que vas a tener que guardar el Shabbat. Por eso les digo que a veces ni esos que conocen, y nosotros sí los debemos, ¿por qué no lo oyen a la pregunta? Lee los 10 mandamientos. Léelos, ahí están. Yo soy tu Dios, no tendrás Dios delante de mí. O sea, muy claro, yo soy el Dios Todopoderoso, no va a haber nada. No vas a tener nada, ni te hagas talla, ni nada. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Se la pasan. Ustedes saben cuántas efigies y cuántas cosas se venden en el día en el 12. Tremendo. Es una cosa impresionante. El mercado está a la última moda. A ver, ahora bien, los mandamientos ya hemos dicho también, se deben de obedecer y no vale decir, no es que yo no lo sabía, aquí está la Torah, hace 2000 y más años que te di la Torah, no puedes alegar, es que yo no lo sabía, como esta persona, testigo de Jehová, según él, el seguidor de Hashem, o de lo que dice él, pero al final no conocía esto, entonces, ya, es que yo no lo conocía, pues qué mal estás, no conoces nada de tu religión, y por eso te manipulan los líderes. Entonces decíamos, yo soy tu Dios, no debes practicar idolatría de ningún tipo, no debes de jurar el nombre de Dios en vano, o sea, lo debes de reverenciar. Y luego da todas las reglas de Shabbat, que hemos hablado mucho de eso, todas las reglas de Shabbat las da, pero puntual. Luego dice, ahora ya, después de esto, él cambia el mensaje y dice, debes de honrar a tu padre y a tu madre. Debes de respetar la vida humana, no debes de matar. No puedes cometer adulterio. Y miren, es el deporte que más se practica en este país. No robar, ser honesto. Los mandamientos ves que son. Por eso dice que de ahí penden todos los demás. No prestarte para dar falso testimonio contra el prójimo. Oye, ¿tú viste que él se lo robó? Sí, yo vi. Cuando eso no me consta ni es cierto. El Eterno pensó en todo. Y el que hay en la actualidad, mucha gente de estas se compran. Los testigos. Habla de no engañar, no mentir. No, yo no vi. No, ¿por qué voy a engañarte? No, yo no vi. Y el 10, no codice los bienes de tu prójimo. O sea, ¿qué? Está contento con lo que Hashem te ha dado. Él sabe por qué. La mayoría de estos 10 mandamientos están muy claros. Pero algunos había que ampliarlos un poco. Por ejemplo, el 5, honrar a tu padre y a tu madre. Honrar al padre y a la madre, no solamente, ¿qué es lo que teníamos? No solamente es besarle la mano y de hablarle de tú, de usted. No, mis hermanos. De acuerdo con la Torah, honrar al padre y a la madre es respetarlos. ¿De qué sirve que yo le hable de usted y que les bese la mano? Sí, no los respeto, no los honro, no los obedezco, me dicen algo y no le obedezco. Pero sobre todo, suplir las necesidades de los padres. No, pues yo ya me casé y no.
Los padres están ahí. Eso es honrarlos. Cuando uno honra al padre, verdaderamente se debe de hacer. Nosotros ya no tenemos padres. El Hashem sabe por qué. Pero eso es para que ustedes aprendan lo que deben de decir en algunos casos. El octavo, no robar, ser honesto. Fíjense, también ese vamos a ampliarlo. No es solo robar lo material. No, es también robar algo más. Por ejemplo, robarse el tiempo de la persona. No ser puntual. ¿Qué estamos haciendo? Robando a la persona. Y eso se acostumbra mucho en este país. Que llegue tarde la persona, no nada puntual. Entonces, también es robar, ¿saben qué? La paz. Cuando yo a alguien lo insulto y le digo de cosas, ¿qué le estoy robando? El shalom. Le estoy robando. Y no necesariamente tiene que ser algo material. Y luego otros dicen no, yo no robo. Yo nomás me robé un peso. No. Robar es hasta un centavo partido por la mitad, hasta miles de millones de pesos. Pero la gente se acomoda. Y el último, que es muy importante, es nunca decir nosotros, Dios me dijo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Nunca digan, Dios me dijo, porque eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Otra frase muy común, te lo juro por Dios. ¿Cómo no? Te lo juro por Dios. Qué mal, qué mal. Por Dios se jura nunca. Eso es blasfemar el nombre de Shem, pronunciarlo en vano. ¿Por qué tenemos que meter todo? Te lo juro por Diosito. Aunque dicen Diosito, ¿qué es eso? ¿Cómo que jurar? Te lo juro por Diosito. Por favor. ¿Qué nos pide Hashem? Ya vimos las características. ¿Qué nos pide Hashem de estos 10 mandamientos sobre todos los demás? Primero, recordar. Y para eso estudiamos la Torah. Y poner por obra. Primero deben de recordarse que existe un mandamiento del Shabbat. Y después vamos a ponerlo por obra. Venir. Recordar que hay un mandamiento que dice que debo honrar a mi padre, a mi madre. Lo tengo que cumplir honrándolos. También otra cosa que pide Hashem es que hazlos, cúmplelos. Pues ¿sabes qué? Te va a ir bien. Por tu propio bien. De veras, ahí dice la Torah, por tu propio bien, para que tengas una vida buena. Eso es lo que pide Hashem de los mandamientos. Torah significa enseñanza. O sea, la Torah que me muestra cómo vivir en este mundo, sin perder de vista que el cuerpo existe, pero lo material existe, pero vivir nuestra vida equilibrando el cuerpo y lo espiritual. ¿Y qué hace el mundo? Puro material, y espiritual nada. Hay que equilibrarnos. El Eterno nos dice, sacrifícate, vete de rodillas allá. No. Él sabe que nosotros tenemos un cuerpo que necesita alimentación. Pero yo no voy a decir, no, yo no a comer, es que soy muy espiritual. No, yo como. Entonces, si no equilibro eso, entonces no estás aprendiendo. La Torah es enseñanza. No estoy aprendiendo qué significa la Torah. La Torah es una verdad. ¿Quién busca la Torah y los mandamientos? Solo quien conoce la verdad, quien quiere la verdad. Alguien que no quiere la verdad, porque como que tiene miedo, pues no quiere. Es lógico. Oye, ¿no quieres conocer la Torah? No le conviene. Pues es lógico. Pero nosotros que queremos conocer la verdad, estamos aprendiendo la Torah y sus mandamientos. Cuando la gente dice no quiero nada, es que no quiere la verdad. Y entonces por eso tan engañados, manipulados y confundidos por los demás. Eso es lo que pasa. Los mandamientos, al cumplir mandamientos, ¿qué se está haciendo? Rectificar el brit, el pacto que todos hemos hablado. ¿Cómo voy a tener un pacto con Hashem si no cumplo los mandamientos? Ilógico. Acuérdense que
el pacto tiene unas condiciones. Yo tengo que hacer algo y Hashem va a hacer algo, las dos partes. Y entonces si no hay ese brit, si no hay ese cumplimiento, pues no hay. Y luego hay otro muy importante que nos sucede. Los mandamientos no se cumplen solo los que yo entiendo. Mucha gente que dice, ¿yo por qué voy a obedecer? No entiendo. Porque cuando el mandamiento se razona, ya no funcionó. Si yo quiero razonar para obedecer, estoy mal. Yo hasta los que no entiendo, miren, yo una cosa que digo, y espero que Hashem nos revele, es porque dice que no se debe de mezclar la lana con el hilo. Un mandamiento que yo no entiendo, si es usted, para que me lo platique. ¿Eso qué hace? Que es un mandamiento. Dios dijo, y no voy a hacerlo. Dios dijo, no comerás puerco. Pues no como. Pero si es bien sabroso, ¿por qué no lo voy a comer? Es más, yo conozco gente que come puerco todos los días, a todas horas, y está bien sano. Pero así dijo, no. Y uno tiene que obedecer. Y así puedo dar muchos ejemplos de esto. Entonces, mis amados, la Torah, toda la Torah se encierra en una palabra. Amor. Su propósito es que cumplamos los mandamientos. ¿Cómo? ¿Por obligación? No, por amor. Cuando uno elige el amar, es una gran alegría, mis amados. Cuando uno ama a alguien, es una alegría. Por eso uno siempre debe buscar el amor. Pero claro, primero se debe de amar a Hashem y después al prójimo, como a mí mismo. Eso sí, eso no debe de fallar. Yo le tengo mucho amor por mi vecino, por mi esposa, pero no obedezco a Hashem, no sirve de nada. El amor es básico en todo esto. La Torah, en resumen, la esencia de la Torah, escuche, es el amor. Si no hay amor, estamos cumpliendo los mandamientos religiosamente. No sirve eso. Si no hay Torah, si no hay cumplimiento de los mandamientos, no hay amor, simplemente no hay amor. Aunque cumples todos los mandamientos, los 365, como no tienes amor, no hay Torah. No tienes la Torah. Terminemos, mis amados. Todo el propósito de Hashem fue darnos su Torah. ¿Para qué? Pues para bendecirnos, ni modo que para molestarnos. Pero no lo entendemos a veces. Fue para bendecirnos. Para eso nos dio la Torah y nosotros, gracias al Eterno, ya que estamos conociendo la Torah. Pero ¿saben una cosa? No defraudemos la confianza que Hashem ha puesto en nosotros. ¿Quiénes somos para que nos haya amado? Nos puso su confianza en nosotros. No la defraudemos, mis amados, dejando de cumplir los mandamientos y haciendo los mandamientos lo que yo quiero. O los acomodo, porque también es otra cosa. Yo acomodo los mandamientos. No, así dice, pero me voy a acomodar aquí. No, tampoco. Cumplo como Hashem dice, y eso me va a traer bendiciones. Repito, no defraudemos la confianza que nuestro Eterno, en su nombre, ha puesto en todos nosotros. Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones en nombre de los méritos del Mesías Yeshua.